Hola, espero que estén muy bien. Soy María Guadalupe León Quesada, la profesora de religión del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que ya tenemos canal de YouTube. Entonces, para invitarlos a suscribirse, aquí en el canal de YouTube están los videos sobre la clase de Biblia y muchísimo más contenido, ¿verdad? Entonces los invito a darse una vueltecita, ¿verdad? Y suscribirse al canal. Y también, por cierto, he visto que ya algunos han comentado los videos y que piden que mande saludos. Uno de mis peques me pidió que mande saludos, vi eso hace poco, entonces se los mando en este video. Un beso, un abrazo para Isaac Ramírez. Y yo también lo extraño mucho, mi chiquito, y los extraño a todos. Espero que podamos volver a vernos pronto ya en persona. Y por mientras tanto, bueno, a cuidarnos muchísimo para que podamos volver a vernos todos bien, todos tranquilos, felices, saludables. Entonces, cuídense mucho y vamos a continuar. Por ahora, con la modalidad virtual. Aún así, les mando virtualmente besos, abrazos y todas las bendiciones. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase número 6. Es la de el libro del Génesis, bueno, la segunda parte, porque habíamos dicho que el libro del Génesis es bastante amplio y vamos a dividirlo, ¿verdad? Y vamos a dividirlo en dos partes. Antes de iniciar, ¿verdad? Propiamente con la clase, vamos a disponernos para que esta clase sea muy provechosa. Entonces vamos a ofrecerle este momento de aprendizaje a Dios, igual que el resto de nuestro día, y también vamos a pedirle a nuestra Santísima Madre su intercesión para poder guardar todo esto en nuestro corazón, reflexionarlo del mismo modo que ella hizo durante toda su vida. Y entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado la vida. Te ofrezco mis pensamientos, palabras y obras de este día. No permitas que te ofenda y ayúdame a huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi amor hacia ti y hacia los demás. Amén. Le decimos a nuestra Madre María: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del Génesis, y que es la segunda parte sobre el libro del Génesis. Y ya hoy terminamos con el Génesis. Bueno, en primer lugar, habíamos dicho la vez pasada, o le habíamos dedicado mucho tiempo, ¿verdad? Y habíamos profundizado bastante en el tipo de lenguaje del Génesis, ¿verdad? Habíamos dicho que tiene un lenguaje simbólico, que es común en la antigüedad, ¿verdad? Y que es el lenguaje simbólico, pues es el lenguaje de los mitos. Entonces, precisamente habíamos destacado también que ese lenguaje simbólico, ¿verdad? Y todo está influenciado, ¿verdad? O el relato en sí tiene influencia de los pueblos que están alrededor de Israel, como Mesopotamia, o sea, los pueblos vecinos, ¿verdad? Mesopotamia, Egipto, etcétera. Y hemos puesto el ejemplo de dos relatos que tienen la misma temática, ¿verdad? Se parecen bastante, y que podemos encontrar en el Génesis, que es el diluvio universal, es decir, el arca de Noé. Creo que la mayoría lo conoce. Y pues en Mesopotamia tenemos un relato que también tiene que ver con el diluvio universal, y que se llama la epopeya de Gilgamesh, y que si alguno quería leerlo, pues se puede encontrar, a lo que entiendo, en PDF, ¿verdad? Todavía en internet yo creo que está. Entonces, bueno, hicimos como esa digresión, nos quedamos ahí un ratito hablando sobre lenguaje simbólico y la importancia de que entonces tenemos que
aprender a interpretar el Génesis no de un modo literal, sino teniendo en cuenta ese lenguaje simbólico y metafórico propio del mito, que precisamente está en estos primeros relatos del libro del Génesis. Especialmente esa carga del lenguaje simbólico, ¿verdad? Metafórico, es muy fuerte en los relatos sobre la creación del mundo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora propiamente de la estructura del libro del Génesis y de los temas, ¿verdad? O las historias que abarca. Vamos a hacerlo de manera rápida y no tan profunda, porque si no podríamos hacer un curso de todo el año solamente del Génesis, ¿verdad? Y pues no, es un panorama, es una vista panorámica de todo de una manera general. Entonces, lo primero es acordarnos de que entonces si este lenguaje no es literal y es simbólico, entonces ¿cuál es el mensaje que nos deja el Génesis? Bueno, el mensaje principal del Génesis es que Dios creó todo. Dios es el creador del todo, e independientemente de la forma en que haya sido creado, la importancia es que Dios es el creador de todo, entonces todos somos criaturas de Dios, y que Dios existió antes de todo. O sea, Dios es eterno y existe desde siempre, desde el inicio del mundo, y antes de que la creación propiamente existiera. Y también que todo lo que Dios creó lo hizo con su propio, o sea, por voluntad propia, ¿verdad? Y por amor al ser humano. Entonces, precisamente por amor y de su propia voluntad, pues la creación no podía ser otra cosa que el reflejo de su creador, y precisamente por eso se destaca tanto que Dios vio su creación y vio que todo era bueno. Es decir, la creación naturalmente es buena porque Dios es bueno. Entonces vemos reflejada la bondad de Dios en la creación que nos circunda, y que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo era bueno, toda la creación era buena, fue creada buena originalmente, pero todo se desordena, ¿verdad? La creación entra en un desorden, ¿verdad? Entra la maldad al mundo precisamente por el pecado original, por la desobediencia. Entonces, eso es como el mensaje principal que nos da el Génesis, pero todavía se puede sacar muchísimas cosas más. Disculpen, es que se me estrechó el palito, ¿verdad? El soporte para poder grabar en el teléfono. Entonces, si ven que se mueve para un lado o para el otro, pues es eso. Entonces, ya que aclaran, bueno, que retomamos, ¿verdad? Repasamos esa parte, vamos a hablar como de la estructura en general del Génesis. Lo primero que es importante es decir que el Génesis podemos dividirlo en dos partes. O sea, todo el libro del Génesis podríamos dividirlo en dos partes. Precisamente como Génesis significa origen, ¿verdad? Entonces esas dos partes tienen que ver casi en su totalidad con el origen de las cosas. Entonces, la primera parte es claramente el origen del mundo y el origen del ser humano. Y la segunda en su totalidad con el origen de las cosas. Entonces, la primera parte es claramente el origen del mundo y el origen del ser humano. Y la segunda parte es el origen del pueblo y elegido por Dios, que es el pueblo de Israel, que es el pueblo judío. Ven, entonces tenemos esta división que podemos distinguirla claramente. Entonces, en esta primera parte de los orígenes del mundo, es importante destacar que, por ejemplo, tenemos dos narraciones seguidas sobre el origen, sobre la creación de la tierra. Y estas dos narraciones tienen ciertas diferencias. Entonces, tenemos una primera, que es la que nos aparece de lleno en el capítulo 1, que nos dice, o
sea que es solemne, tiene un tono más solemne y esquematizado, es decir, como que está más ordenada, tiene una estructura un poco más rígida, podríamos decirlo así. Entonces esta primera creación, bueno, aquí tengo la Biblia, si ven que muevo cosas, inicia, ¿verdad? Al principio creó Dios el cielo y la tierra estaba informe, o sea, sin forma, y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Después dice, y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Entonces, si pueden notar, tenemos una estructura ordenada, ¿verdad? Cronológicamente, que nos habla de qué se hizo en cada día. Entonces el día primero, el día segundo, pero la manera en la que la presenta, bueno, podríamos decir que son párrafitos que tienen el mismo orden de ideas y que cierran de la misma manera e inician de la misma manera. Es decir, en todos los comienzos, ¿verdad? De estos párrafos que nos dicen sobre qué se creó ese día, inicia con la palabra de Dios, es decir, las cosas se crean cuando Dios dice que se creen, o sea, que se hagan. Podemos ver en cada día que dice, dijo Dios y dijo Dios, ¿verdad? Eso es lo importante, es decir, la palabra de Dios es creadora. Y también aquí podemos ver precisamente ¿cómo lo podríamos decir? Que alude, ¿verdad? Nos habla de esta Trinidad ya desde un principio en el libro del Génesis. Entonces, por ejemplo, vemos que dice, creó Dios el cielo y la tierra, bueno, todo. Y nos dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Ese es el Espíritu Santo. Tenemos a Dios Padre, ¿verdad? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y dónde está Jesús aquí? Bueno, Jesús lo tenemos precisamente en esta palabra creadora de Dios. Y dijo Dios. Sí, vamos a hacer aquí un paralelismo, pero me parece muy importante y me voy a ir al Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan, precisamente inicia, denme un segundo para encontrar el pasaje. Precisamente el Evangelio de San Juan nos remite, ¿verdad?, al Antiguo Testamento y nos dice que en el principio existe la palabra, existía Dios y la palabra. Voy a leérselos en este momento. En el principio existía el verbo o la palabra, porque precisamente es esta palabra es logos, que en griego tiene muchísimos significados, muchísimas acepciones. Si les enseñara la entrada del diccionario, ¿verdad?, donde viene logos, es casi que una página, bueno, no, media página para esa palabrita, ¿verdad?, tan pequeña. Y precisamente puede ser logos, puede ser palabra, ¿verdad?, el verbo. Y entonces podemos ver este paralelismo entre el Génesis y el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan obviamente es posterior, ¿verdad? Ya estamos hablando del Nuevo Testamento, pero precisamente San Juan usa esta estructura pues para que recordemos en el Génesis, ¿verdad? Y asociemos o tengamos de referencia que ya desde el Antiguo Testamento, sí, Dios había revelado pues esta
este misterio de su Trinidad, o sea que es uno y trino, es decir, un solo Dios y tres personas distintas. Y ya desde el Antiguo Testamento podemos verlo parcialmente revelado en estas primeras palabras del Génesis. Precisamente vemos a Dios Padre, que es el Creador, Dios Hijo, es Jesús, es la palabra, y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bueno, en el prólogo dice: en el principio existía el verbo, o existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es una parte del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y entonces por eso quería detenerme un momento sobre el misterio de la Trinidad y cómo se nos revela parcialmente en el Antiguo Testamento, y cómo en el Nuevo Testamento pues vemos ya explicitado esta revelación, esta verdad que viene desde el Antiguo Testamento. Sí, Dios había revelado pues este misterio de su Trinidad, o sea que es uno y trino, es decir, un solo Dios y tres personas distintas. Y ya desde el Antiguo Testamento podemos verlo parcialmente revelado en estas primeras palabras del Génesis. Precisamente vemos a Dios Padre, que es el Creador, Dios Hijo, es Jesús, es la palabra, y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bueno, en el prólogo dice: en el principio existía el verbo, o existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es una parte del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y entonces por eso quería detenerme un momento sobre el misterio de la Trinidad y cómo se nos revela parcialmente en el Antiguo Testamento, y cómo en el Nuevo Testamento pues vemos ya explicitado esta revelación, esta verdad que viene desde el Antiguo Testamento y que precisamente viene en este primer relato. Y esto sale solo cuando les estoy hablando de la estructura. ¿Y por qué de la estructura? Bueno, pues regresando a esta parte, siempre inicia, ¿verdad?, el relato de qué se creó en el día primero, en el día segundo, etcétera, hasta llegar al día séptimo. Bueno, siempre se inicia con esto: y dijo Dios, ¿verdad? Mediante la palabra se crea el mundo, mediante la palabra de Dios, y la palabra de Dios es precisamente Jesús, es el verbo, es la palabra, ¿verdad? Es el logos, que es el término griego. Y estos parrafitos que nos van describiendo la creación pues se cierran con la misma fórmula. ¿A qué me refiero con fórmula? En literatura, ¿verdad?, especialmente en literatura antigua, pues decimos que hay ciertas frases que se repiten y tienen exactamente la misma estructura, es decir, siempre van a ser iguales. Esto es muy normal en las literaturas antiguas, ¿verdad?, que haya fórmulas o cosas que se repitan, porque sabemos que los textos antiguos tienen un origen oral, entonces era más fácil para la persona que lo contaba pues que hubieran cosas que se repitan, que se parezcan. Entonces por ejemplo en literatura griega, en libros como la Ilíada o la Odisea, que también fueron de transmisión oral y todo, existen estas frases que se llaman fórmulas, o existen, ¿verdad?, escenas, que llaman escenas típicas, pues que son entonces
escenas que tienen la misma estructura o que dicen prácticamente lo mismo cada vez que se va a realizar algo. En este caso pues no tenemos escenas típicas propiamente, pero tenemos este recurso literario que es la fórmula, ¿verdad? Entonces podemos ver que cierra con este recurso, ¿verdad? Que es la fórmula, que precisamente dice siempre, para cerrar el día de creación, pasó una tarde, pasó una mañana. Y nos dice qué día es el que pasa, nos recuerda qué día es el que pasa por sí, ¿verdad? Por si alguien se enreda, el día primero. ¿Cómo dice el segundo? Cuando describe el segundo día, igual pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Por lo menos esto se repite, sí, se repite siempre para cerrar el día. Entonces igual lo mismo, pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y así seguimos, pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Esto es lo que llamamos fórmula, ¿verdad? Literariamente, esta estructura que se repite, ¿verdad? Que es la misma y que es muy, muy normal en textos que han sido puestos por escrito después de haber pasado una larga tradición de ser literatura oral, ¿verdad? Es decir, de que no estaba escrito, sino que se iba contando. Ya yo les había explicado que mucho del Antiguo Testamento, si no la mayoría, pues tiene esta fuerte tradición oral, y entonces se viene contando muchísimo antes de que sea escrito. Entonces por eso podemos ver ciertos rasgos que hacen que sea particular, porque tal vez ustedes lo ven y dicen, ¿qué estructura más repetitiva? Pues sí puede ser repetitiva en cierta manera, pero es normal para la época y para el tipo de narración, especialmente también porque era algo que no se escribía en ninguna parte, sino que tenía que contarse exactamente tal cual iba, pues apoyado en la memoria solamente. Y es una historia que entonces se pasó de generación en generación, y estas palabritas, estas frases, esta estructura que prácticamente parece la misma en cada descripción de lo que se crea y en el día que se crea, pues ayuda precisamente a memorizarlo y a transmitirlo de una manera más eficiente, ¿verdad? Entonces por eso podemos ver como este tipo de estructura en este primer relato del Génesis. Los invito a que lo lean a profundidad ustedes en sus casas, ¿verdad? Y tal vez puedan darse cuenta de estas características tan peculiares, que a veces nos sorprenden mucho cuando vamos a acercarnos a este libro y no entendemos por qué, pero hay una razón para que se escriba de cierta manera. Espero que les haya parecido interesante. Entonces vamos a seguir, bueno, hablando sobre eso. Este es el primer relato que encontramos sobre la creación del mundo. Precisamente este primer relato abarca todo el capítulo primero del libro del Génesis. Ya les había explicado que la división, ¿verdad?, entre que la Biblia está dividida entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Solo les refresco la memoria, ¿verdad? En cada testamento, ¿verdad?, que es como la división general, hay lo que llamamos libros, y esos libros tienen capítulos y esos capítulos tienen versículos. Entonces los capítulos tienen un número grande y los versículos tienen un número chiquitito que normalmente está en la parte de arriba, ¿verdad? Como cuando uno va a ponerle la potencia a algo, por ejemplo en matemáticas, que ustedes ven que está el numerito y arriba está otro numerito. Bueno, no es para potenciar nada, pero para que se hagan una idea de la imagen, ¿verdad? Solo que aparece al lado
izquierdo también. Normalmente al inicio, digamos, del versículo aparece ese numerito arriba de la letra, chiquitito, y ese es el versículo. El número grande que aparece es el capítulo. Bueno, entonces el primer capítulo lo tenemos, ¿cómo es que se dice? Tenemos este relato solemne, esquematizado, que nos describe toda la creación, ¿verdad? No lo describe solamente la creación de el mundo, ¿verdad? La creación de los animales, la creación del día, de la noche, de los astros, la creación de las plantas, etcétera, ¿verdad? Eso es el primer relato. En el capítulo segundo, inmediatamente, tenemos otro relato de la creación que tiene características distintas, que precisamente pertenecen al mismo pueblo judío, ¿verdad? Pero que eran relatos pues que convivían juntos y que los dos decidieron ponerse en el Génesis, ¿verdad? En el primer libro de la Biblia. Los dos eran importantes y los dos reflejan cosas distintas o aspectos distintos, pero entonces tal vez eso también puede parecer confuso en un inicio cuando uno llega, ¿verdad? Entra, empieza a leer el Génesis y en el primer capítulo, en el capítulo 1 se encuentra un relato del día, de la noche, de los astros, la creación de las plantas, etcétera, ¿verdad? Eso es el primer relato. En el capítulo segundo, inmediatamente, tenemos otro relato de la creación que tiene características distintas, que precisamente pertenecen al mismo pueblo judío, ¿verdad? Pero que eran relatos pues que convivían juntos y que los dos decidieron ponerse en el Génesis, ¿verdad? En el primer libro de la Biblia. Los dos eran importantes y los dos reflejan cosas distintas o aspectos distintos, pero entonces tal vez eso también puede parecer confuso en un inicio cuando uno llega, ¿verdad? Entra, empieza a leer el Génesis y en el primer capítulo, en el capítulo 1 se encuentra un relato de la creación y empieza a leer el capítulo 2 y te lo cuentan distinto. Precisamente este segundo capítulo de la creación tiene, ¿cómo es que se dice? Una estructura más flexible que el primero, ¿verdad? Este segundo relato tiene una estructura más flexible y narra la creación de una manera menos extensa, ¿verdad? O sea, la creación de las cosas de una manera menos extensa y se concentra más que todo en la creación del ser humano, en la creación del hombre. Y precisamente en este capítulo pues se habla de la creación del ser humano, también se habla de la caída del ser humano, bueno, disculpen, me enredé. Se habla de la creación del ser humano, ¿verdad? Del hombre y de la mujer. Ya en el capítulo 3 se habla de la caída. El resto del Génesis o de esta primera parte de los orígenes del mundo, pues habla de la caída, ¿verdad? Del hombre, de la esperanza de salvación, ¿verdad? Dios promete que va a enviar su Salvador. Habla de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, y habla también de sus descendientes. Después de ese relato de Caín y Abel, de sus descendientes, nos habla, o viene, podremos decirlo así, una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Bueno, una genealogía, ¿verdad? Ya pueden sospechar de qué palabra griega viene, ¿sí? ¿Se imaginan? Bueno, igual de Génesis.
Gen. Ajá, en latín también está. En latín tenemos gens, que es como este grupo familiar, ¿verdad? Entonces, por ahí va la parte de genealogía. Entonces, gen, ¿verdad? Es como origen, ¿verdad? Nacimiento. Y logía viene también del griego logos, y precisamente logos también puede ser una lista, un catálogo. Entonces, un catálogo, una lista sobre los orígenes, sobre el nacimiento, ¿verdad? Entonces podemos, con esta etimología, la genealogía pues es una lista de los antepasados o de los descendientes, es decir, del origen de una familia, de una persona. Entonces podemos decir, ¿verdad? Y para explicarlo más fácilmente, que después de la lista, ¿verdad?, de Caín y Abel y sus descendientes, pues viene otra lista con igual los nombres, en la que se habla de los patriarcas y llega hasta Noé, ¿verdad? Noé, el del arca, el del diluvio universal. Después habla del diluvio universal, habla de otro episodio que es la Torre de Babel, donde se confunden las lenguas del mundo, ¿verdad? Ya no hay una sola lengua que entienden todos los hombres, sino que hay muchísimas. Y después habla de Abraham. A partir de ahí, o sea, a partir de Abraham es donde empieza la segunda parte. Esta segunda parte donde se habla sobre los orígenes del pueblo elegido. Y estos orígenes, entonces, podemos resumirlo así rápidamente en que esta segunda parte es dedicada pues a la historia de los patriarcas. ¿Y qué es un patriarca? Bueno, un patriarca es el jefe o es la cabeza de una familia, de un pueblo. En este caso, entonces, los patriarcas, ¿verdad?, fueron estos hombres, estos jefes de el pueblo de Israel. O sea, son sus fundadores en términos más simples. Y pues la lista sería la historia de Abraham, la historia de Isaac, la de Jacob, que después es llamado Israel, y por eso los judíos reciben el nombre del pueblo de israelitas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y por último, el de José, que es hijo de Jacob, que estoy casi segura de que habrán escuchado la historia de José, que es vendido por sus hermanos a Egipto. Bueno, y en Egipto él puede interpretar los sueños, y por su correcta interpretación se gana la confianza del faraón, se gana un puesto alto, salva a Egipto de la sequía, ¿verdad?, y del hambre que sobreviene, y también salva a muchos otros pueblos que vienen a Egipto precisamente buscando comida en medio de la crisis. Y ya cuando José revela su identidad, porque al principio sus hermanos también llegan a pedir comida y no lo reconocen, los perdona y trae a todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, a toda su gente, se la lleva a Egipto. Y con esto, ¿verdad?, con esta historia se cierra el libro del Génesis. El libro del Génesis termina cuando nos hablan de que José muere en Egipto y es enterrado de Egipto, y pues todo su pueblo, toda su gente se va a Egipto, y ahí viven muchísimos años y se multiplican, crecen, tienen más familia y se vuelven un pueblo todavía más numeroso. Entonces, este sería el cierre del libro del Génesis. Muy bien, chicos, ahí termina la clase de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante, espero que les haya servido y que también les pique la curiosidad, ¿verdad?, o el interés para también investigar por ustedes mismos y leer la Sagrada Escritura. Cualquier duda que tengan me pueden escribir o me pueden preguntar, y con mucho gusto se las puedo responder. Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima clase, que vamos a hablar sobre el libro del Éxodo.
Hasta luego. Chao, chao.